El Visionario Noticias. Muy buenos días para todas y todos. En el día de hoy estamos presentando los principales resultados del crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, la variación también para el ICE, nuestro índice de economía de junio 2023 y el segundo trimestre de 2023. Comenzamos como siempre revisando las revisiones, valga la redundancia, del indicador de seguimiento de la economía o ICE en la tasa de crecimiento anual para enero-mayo 2023. Entonces, lo que hemos publicado en la última publicación disponible, que ustedes pueden descargar desde la página web del DANE, la hacemos todos los meses, solamente en rueda de prensa cuando presento el PIB también presentamos estas cifras, pero todos los meses pueden descargar la información de nuestro índice de seguimiento de la economía y estamos viendo las revisiones frente a esa última publicación de 18 de julio de 2023. Enero hemos publicado 4.9, en la revisión ya ajustamos a 5.1, febrero 2.4, ahora 2.6, marzo 1.5, en ese momento 1.4, abril menos 0.8, ahora menos 0.9 y mayo pasa de 0.6 a 0.1. Para este mes de junio, el indicador de seguimiento a la economía, la tasa de crecimiento anual y mensual se ubica en la serie original, en la tasa de crecimiento anual, enero 5.1, ajustado por efecto estacional y calendario 5, febrero 2.6, igual ajustado, marzo 1.4, ajustado 1.2, abril menos 0.9, igual ajustado, mayo 0.1, ajustado 0.02 y para este mes de junio estamos reportando 1.7 el crecimiento anual del ICE y cuando lo revisamos por los ajustes estacionales 1.8%. La tasa de crecimiento mensual ya ajustada para este ICE, 2.2 en enero, menos 1.6 en febrero, 0.1 en marzo, menos 0.8 en abril, 0.6 en mayo y 1.1 para este mes de junio. ¿Cuáles son las actividades que tienen una contribución positiva más importante, que en total me acumulan 3.3 puntos porcentuales? Son ya varias de las actividades que venimos reportando en los últimos meses que crecen, como administración pública y defensa, educación y actividades de la salud humana. Allí es importante resaltar lo que está sucediendo en actividades de la salud humana. Toda esta rama nos suma 2.7 de estos 3.3 puntos porcentuales. Otra que viene muy dinámica desde hace ya un año, las actividades artísticas de entretenimiento, actividades de los hogares, aportan 0.4 puntos porcentuales. De allí son las actividades artísticas y entretenimiento las que más aporte están teniendo. Y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que también están reportando un crecimiento, unos aportes positivos, 0.2 puntos porcentuales en los últimos meses, es como lo hemos venido reportando. Tenemos las tres grandes agrupaciones, terciarias, primarias y secundarias, y allí pues podemos ver la tasa de crecimiento anual justo para este mes de junio de 2023, cuando contrastamos con el junio del año pasado, y por referencia tenemos la misma tasa de crecimiento anual de los dos junios anteriores.
Entonces teníamos un crecimiento del ICE de 8,7 para el año pasado, ahora estamos reportando entre los 2 junios un crecimiento de 1,7%, y allí tenemos de nuevo, vemos acá, Administración Pública de Defensa, Educación y Salud, está teniendo un crecimiento de 14,6 y es la que tiene mayor contribución, 2,7 puntos porcentuales en esta variación anual que estamos reportando hoy. Les sigue, como mencionaba hace un momento, actividades artísticas de entretenimiento y actividades de los hogares, 10,2 y aporta casi medio punto porcentual, 0,4. Actividades financieras y de seguros también tiene una variación positiva, 3,1, aportando 0,1 punto porcentuales. Tanto las financieras como las de seguros las encontramos en positivo. Actividades inmobiliarias crecen 1,8 y aportan 0,1 punto porcentuales. Los que se asocian con los servicios, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, distribución de agua, crece 2,5 y aporta 0,1 punto porcentual. Información y comunicaciones 0,8, aporta muy poco, 0,01 puntos porcentuales, y en negativo encontramos actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de servicios administrativos y de apoyo, que se reduce en 0,8% y aporta menos 0,1 punto porcentual. Comercio y reparación, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida caen 5,2% y tiene un aporte negativo de 1,2 puntos porcentuales. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, como les decía hace un momento, está en positivo 2,6% y aporta 0,2 puntos porcentuales. Explotación de minas y canteras también en positivo 2,2% y aporta 0,1 puntos porcentuales. Construcción en negativo menos 5,8 y aporta menos 0,2 puntos porcentuales, e industria manufacturera menos 4% y aporta menos 0,5 puntos porcentuales. Bien, cuando revisamos por las series ajustadas por efecto estacional y calendario, en la tasa de crecimiento mensual medida en volúmenes, tenemos de nuevo nuestras 3 grandes actividades. Ahora están aquí organizadas de la manera como concebimos la economía. En las primarias tenemos un aporte de agricultura de 2,6%, en explotación de minas y canteras una reducción de menos 4,2%. De nuevo, pues quiero señalar que ya tenemos varios de estos meses en positivo para agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Industria manufacturera menos 0,8, construcción menos 13,8, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, distribución de agua 0,7, comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento, servicios de comida menos 1,3, información y telecomunicaciones 0,6, actividades financieras y de seguros 0,8, actividades inmobiliarias 0,1, actividades profesionales, científicas, técnicas, actividades de servicios de administración en negativo 1,3, administración pública, defensa, educación y salud 10,2, bastante dinámico, y actividades artísticas de entretenimiento, actividades de los hogares menos 4,2, todo para finalmente tener un ICE de la economía de 1,1 en este mes de junio. Cuando revisamos nuestra serie ajustada por efecto estacional, recordemos que la base la hemos escogido justo antes de que comenzara la pandemia, enero de 2020, vemos entonces la caída de la pandemia, la recuperación, y los números que ven ustedes son los junios anteriores, entonces estamos reportando 109,6 en esta serie desestacionalizada, que de hecho es la más alta de los junios que estamos reportando desde que tomamos nuestra base 100 justo antes de la pandemia en enero de 2020. Pasamos ahora sí a los resultados de la variación del PIB, Producto Interno Bruto. Como siempre, comenzamos con las revisiones del primer trimestre. Una vez más, esto fue lo que publicamos el 15 de mayo de este año, la tasa de crecimiento anual del primer trimestre del 2022 y su contribución, y la revisión justo de estas 2 columnas de la derecha. Las diferencias en la contribución las pueden ver en esta última columna.
Entonces, teníamos en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca una tasa de crecimiento anual que hemos reportado de 0,3, que ahora corregimos a 0,8. Explotación de minas y canteras era 3,6, ahora la estamos corrigiendo en 4,4. Industrias manufactureras 0,7, ahora la estamos revisando en 0,9. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1,4, ahora la estamos revisando en 1,3. Construcción menos 3,1, ahora la revisamos en menos 3,5. Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida 0,5, la revisión es 0,6. Información y comunicaciones se revisa de 3,2 a 2,6. Actividades financieras y de seguros se mantiene en la revisión 22,8. Actividades inmobiliarias de 1,9 a 2 en la revisión. Actividades profesionales científicas y técnicas de servicios administrativos y de apoyo de 2,3 a 2. Administración pública y defensa, educación y salud se mantiene en la revisión en 1,9. Y las actividades artísticas de entretenimiento y actividades de los hogares se revisa de 18,7 a 18,9, de tal manera que el valor agregado pasa de 2,9 a 3 y el PIB en su revisión, al hacer ya todas las sumas y restas, se mantiene en 3 para el primer trimestre que estamos reportando hoy. Desde el enfoque de gasto, las revisiones de la tasa de crecimiento anual para este mismo primer trimestre de 2023, una vez más, las dos primeras columnas lo publicado el 15 de mayo, la revisión son las dos columnas de la mitad y la última es las diferencias en la contribución. En la demanda final interna, la tasa de crecimiento fue de 0,4. En el gasto de consumo final, la revisión nos sube 0,1 punto porcentual a 2,7. En la formación bruta de capital fijo, la revisión la sube un poco a menos 8,0. Las exportaciones, en cambio, caen un poco en la revisión a 2,7 y las importaciones casi que se mantienen de menos 7,5 a menos 7,3. Bien, entonces ahora sí presentamos los principales resultados desde el enfoque de la producción para el valor agregado en el segundo trimestre de 2023. Primero revisamos las expectativas que había en las proyecciones de la tasa anual de crecimiento para varios agentes nacionales. BBVA tenía una proyección de variación anual para este junio de 0,6, Banco de la República en 0,7, Banco de Bogotá en 0,4 y Bancolombia en 0,3. Estas son las fechas de actualización de cada uno de estos agentes que hacen estas proyecciones y estamos reportando para este segundo trimestre de junio de 2023 0,3. Entonces en la serie original tenemos una tasa de crecimiento de 0,3 y en la serie ajustada por efecto estacional y calendario estamos también en 0,3. La tasa de crecimiento trimestral desde 2022, 1,2, 1,6, 0,9, menos 1,7 en el cuarto trimestre, 2,2 y menos 1,0 en este trimestre. Entonces, de nuevo, para este segundo trimestre de 2023, estamos reportando en la serie original una tasa de crecimiento de 0,3 en el PIB, que es exactamente igual en la desestacionalizada. Cuando revisamos cuáles son las ramas que en este segundo trimestre más contribuyeron, en conjunto aportaron 1,4 puntos porcentuales y de nuevo pues vamos a ver algunas ramas que ya había resaltado en el ICE. Administración pública y defensa, educación y actividades de la salud humana, bastante dinámicas, 0,7, todas ellas están aportando, pero sobre todo tenemos un dinamismo muy importante en actividades de la salud. Tenemos nuevos proyectos que están trabajando y creciendo en esa rama de la salud. Actividades artísticas de entretenimiento y actividades de los hogares aportan medio punto porcentual y una vez más allí las que más están creciendo son las actividades artísticas y de entretenimiento y dentro de ellas tenemos todas las apuestas en línea que siguen siendo muy dinamizadoras, pero todas las otras actividades artísticas y entretenimiento también están creciendo. La explotación de minas y canteras está aportando 0,2 puntos porcentuales y allí tenemos pues
carbón, petróleo, metalíferos están creciendo durante este trimestre. Bien, entonces, cuando revisamos la tasa de crecimiento anual para cada una de las ramas de la actividad económica, desde este enfoque de la producción tenemos para el contraste lo que sucedía entre el segundo trimestre de 2021 y 2022 en la primera columna, y aquí el crecimiento que estamos reportando en el día de hoy. La última columna, como siempre, es la contribución al valor agregado, y aquí las vemos pues organizadas por ese nivel de contribución que aporta cada una de estas ramas de actividad económica. Como acabo de mencionarlo, las que más están aportando, administración pública y defensa, educación y actividades de la salud humana, aportan 0,7, crecieron 4,5%. Una vez más, actividades artísticas, entretenimiento, actividades de los hogares aportan 0,5 y está creciendo 12,2%. Explotación de minas y canteras crece 3,8%, aporta 0,2 puntos porcentuales. Actividades financieras y de seguros 3,7. Aquí estamos viendo un crecimiento no solo de los seguros, sino también de las actividades financieras y está aportando 0,2 puntos porcentuales. Las actividades inmobiliarias también siguen creciendo, 1,8%, aportan 0,2 puntos porcentuales. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, distribución de agua crece 1,3 y aporta 0,1 puntos porcentuales. Información y comunicaciones 1,1 y aporta 0,04 puntos porcentuales. Y estas son las ramas que tienen unos decrecimientos o crecimientos negativos. Actividades profesionales, científicas, técnicas, de servicios administrativos y apoyos, menos 0,2, con un aporte de menos 0,01. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, menos 1,4, con un aporte de menos 0,2 puntos porcentuales. Construcción, menos 3,7, con un aporte de menos 0,2 puntos porcentuales. Industrias manufactureras, menos 4, con un aporte de menos 0,5 puntos porcentuales. Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, menos 3,2, con un aporte de menos 0,6 puntos porcentuales, para llegar entonces así a esta cifra de valor agregado de 0,3%. Cuando revisamos estas mismas ramas, cuando lo hacemos ya con el enfoque de la producción en series ajustadas por el efecto estacional y calendario, entonces tenemos para este segundo trimestre, ya en el orden en el que se construye la información, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en positivo 0,4, explotación de minas y canteras también en positivo 1,1, industria manufacturera en negativo menos 2,6, suministro de electricidad, gas, vapor de aire acondicionado, distribución de agua en positivo 1,2, construcción en positivo 0,5, comercio y reparación, transporte, almacenamiento, alojamiento y comidas en negativo 2,9, información y comunicaciones en positivo 0,5, actividades financieras y de seguros en negativo 3,0, actividades inmobiliarias en positivo 0,4, actividades profesionales, científicas y técnicas de administración y de apoyo en negativo 0,8, administración pública y defensa, educación y actividades de la salud en positivo 3,4 y actividades artísticas de entretenimiento y actividades de los hogares en negativo menos 2,2 para un crecimiento negativo de menos 1,0 en esta serie desestacionalizada. Bien, los primeros resultados desde el enfoque del gasto para este segundo trimestre nos muestran entonces, de nuevo por referencia, lo que sucedía entre 2021 y 2022 de este mismo periodo, en este de 2022 a 2023, la demanda final interna en menos 3,9, el gasto de consumo final en 1, del cual el gasto de consumo de los hogares está en 0,7 y el del gobierno general en 2,5, y nos lleva a una contribución de la variación anual del PIB de 0,9. La formación bruta de capital en negativo menos 24,0, la formación bruta de capital fijo en menos 7,8,
con un aporte de menos 5.1 para el PIB, las exportaciones en positivo 2.4 y las importaciones en negativo 14.5, cada una con un aporte de 0.4 y 4.1 respectivamente. Y en precios corrientes en miles de millones, entonces tenemos que el valor de ese balance neto de comercio exterior es menos 19.943 miles de millones de pesos. Desde este enfoque de gasto, el gasto de consumo final de los hogares, una vez más, por referencia tenemos lo que sucedía entre el 2021 y 2022, la tasa de crecimiento anual del gasto de consumo final de los hogares en nuestro territorio fue de 0.9 con una contribución de 0.9, los servicios 3.9 y aportan 2.1, los bienes no durables menos 0.2 y aportan menos 0.2, los bienes semidurables tuvieron una variación de menos 7.6% y aportan menos 0.4 y los bienes durables menos 13.9% y aportan menos 0.6 puntos porcentuales. Si revisamos la tasa de crecimiento anual desde este enfoque de gasto, el gasto del consumo final del gobierno general está en 10.8%, por debajo del 14.7%, con una contribución de 10.8%. El gasto de consumo final colectivo 10.8, por debajo de 19.3 y aporta 7 puntos porcentuales. El gasto de consumo final individual de no mercado 12.1, por debajo de 20.1 y aporta 2.6. Y el gasto de consumo individual de compras de mercado 8.3 aporta 1.2. El enfoque de gasto para la formación bruta de capital fijo por tipo de activo, tenemos que presenta una reducción de 7.8%, maquinaria y equipo se reduce en menos 13.8%, otros edificios y estructuras menos 7.1%, vivienda menos 2.2%, productos de propiedad intelectual crece 1.6% y recursos biológicos cultivados 5.8%, para una variación en la contribución de menos 7.8% de la formación bruta de capital fijo, de nuevo maquinaria y equipo menos 6.1%, otros edificios y estructuras menos 1.7%, la vivienda menos 0.5%, mientras que los productos de propiedad intelectual aportan 0.1% y los recursos de biológicos cultivados 0.3%. Entonces, cuando revisamos ya el índice base del cuarto trimestre de 2019, de nuevo justo antes de que comenzara la pandemia, para este trimestre que estamos presentando, segundo trimestre de 2023, ya las series estacionalizadas nos ubican en un nivel de 110.6, muy similar a la que teníamos en el mismo trimestre del año pasado, y de nuevo pues estamos viendo allí todo el proceso de recuperación de la pandemia y pues ya desde el último trimestre del año pasado una normalización en el comportamiento de la economía colombiana. Cuando nos contrastamos frente a otros países que tienen ya las publicaciones internacionales hechas, aquí ubicamos en este momento a Colombia, este es el 0.3 que estamos reportando hoy, 12.2 fue lo que sucedió para el mismo periodo del año pasado, y pues vemos que están en niveles muy similares a lo que sucede con otros países de esta gráfica. Toda la Unión Europea está en 0.5, de la región tenemos México 12.5, China está teniendo un crecimiento de 6.3, mientras que la zona euro tiene un crecimiento de 0.6 y en negativo Alemania, que ya lleva varios periodos reportados en negativo, menos 0.1, Austria menos 0.3, Suecia menos 2.2. La contribución mensual a la variación del año corrido del valor agregado en volumen, según el ICE, para este año corrido, entonces tenemos una tasa de crecimiento anual de 5.1%, que aporta 0.8 de lo que llevamos de este año. En febrero creció 2.6 y ese febrero aporta 0.4. En marzo creció 1.4 y aporta 0.2. En abril se contrajo menos 0.9 y aporta menos 0.1. En mayo creció 0.1 y aporta 0.01. Y en junio este crecimiento de 1.7 aporta 0.3 para tener finalmente en el año corrido 1.6.
Los valores corrientes en miles de millones, también para que tengamos una noción de lo que sucede a través de los mismos trimestres en los últimos 2 años. Tenemos entonces primer trimestre del 2021, 274.698 miles de millones de pesos. En el segundo trimestre, 272.923. El año inmediatamente anterior para esos mismos trimestres fueron 337.642 y 352.592. Y en este año estamos reportando ya 384.568 para el primer trimestre y para el segundo trimestre 377.465. Desde el enfoque de la producción, la tasa de crecimiento anual, año corrido y trimestral en volumen para los agregados macroeconómicos. En estas primeras 2 columnas tenemos la serie original y la serie ajustada por el efecto estacional, son estas últimas 2. Cuando revisamos lo que sucede en el valor agregado, es este 0.3 en el anual, año corrido 1.6, y cuando revisamos las series desestacionalizadas, el anual es 0.3 y la trimestral menos 1.0. Los impuestos menos las subvenciones, 0.8 en el anual, 2.4 en año corrido, por la serie ajustada 0.9 y menos 0.3, de tal manera que en su serie anual este Producto Interno Bruto es 0.3 y en año corrido 1.7, la serie desestacionalizada 0.3 en el anual y menos 1.0 en el trimestral. Muchas gracias. Muchas gracias. Les informamos a todos los que nos siguen la presentación por redes sociales que ya pueden encontrar en la página web los diferentes insumos de la presentación, como es comunicado de prensa, anexos y la presentación de la rueda de prensa. Directora, tenemos varias preguntas de medios de comunicación y por redes sociales. La primera pregunta por redes sociales es compuesta. La pregunta dice: ¿cómo explica esas cifras la fuerte caída de las ventas de retailers? Lo que veo que en el ICE fue lo único que creció fue el gasto público. Bien, entonces partámoslo entonces en las 2 primeras partes. Lo que la persona que nos está haciendo la pregunta de retail es lo que en español llamamos comercio al por menor, y lo que estamos viendo sin duda alguna es una caída en comercio, tanto comercio al por mayor como comercio al por menor cayó, pero en comercio al por menor es muy importante tener en cuenta el año base que estamos teniendo para hacer el cambio. Recordemos que lo que estamos midiendo en el PIB, o cuando hablamos del PIB, es la tasa de crecimiento o la variación anual. Entonces ahí lo que tenemos bueno, igual sucede en el ICE, que es lo que nos está preguntando precisamente esta persona que nos está viendo. Entonces cuando revisamos esa tasa de crecimiento mensual en el comercio, lo que estamos viendo es una caída en el comercio que sin duda alguna tiene en cuenta ese año base. Recordemos que en junio del año pasado hubo días sin IVA, que tuvo un crecimiento inusual en el comercio al por menor. Y la otra pregunta que nos hacía era si en el ICE fue lo único que creció, fue el gasto público. Entonces, pues no, definitivamente, pues aquí vemos varios rubros en positivo y en negativo. Hemos reportado los que han crecido en positivo y los que han decrecido en negativo también. Ahí puedes revisar, pues esta persona que nos está siguiendo, todos y cada uno de los rubros que ya los mencioné en la presentación, cuáles en positivo y cuáles en negativo. Directora, la siguiente pregunta es de Rafael Humberto Bernal, también por redes. Él pregunta: ¿qué explica la cifra de formación bruta de capital y cuál es la explicación del menos 8%? Bien, para la formación bruta de capital fijo está en negativa, menos 8.0, está principalmente explicado por lo que ha sucedido en obras civiles, en construcción de obras civiles. Ha tenido una contracción por la finalización de obras, carreteras y menor avance en otras obras, y adicionalmente maquinaria y equipo que presentó muy pocas importaciones durante el periodo que estamos reportando. La siguiente pregunta es de Juan Ricardo Pérez, también por redes sociales. Él pregunta: ¿cuáles fueron las ramas que más cayeron en este trimestre? Bien, entonces de nuevo estas son las ramas de actividad económica y pues aquí están ordenadas de mayor a menor. Entonces tenemos aquí los que están en negativo y las que están mucho más negativo para este periodo son en aporte
que hacen a la contribución, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de servicios, administración y apoyo, cambio o tasa de crecimiento proporcional. Ay, perdón, sí, esto está raro, esto es de 2022. Estaba viendo las revisiones, ahora sí. Entonces, estas son las que están en negativo abajo, en positivo las que están arriba. Las que tienen mayor contribución negativa, menos 0.6, comercio, reparación, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, que tiene un decrecimiento de 3.2%, pero en variación, industria manufacturera, menos 4, que tiene un aporte de menos 0.5. Entonces, entre ellas dos, la variación más negativa o con la variación más en negativo es industria y le sigue, por ejemplo, construcción, pero en aporte que hacen a la contribución, la de mayor aporte negativo es comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida. Directora, la siguiente pregunta es de Antonio Fernández, también por redes sociales. Y ella pregunta, ¿cuáles son los puntos más destacables de este informe que presenta el DANE en la jornada de hoy? Bien, pues hay muchos temas por destacar. Aquí pues es importante revisar lo que les decía al comienzo de la presentación. Primero que Administración Pública, Defensa, Educación y Actividades de la Salud Humana están bastante dinámicos y una vez más, muy importante lo que está sucediendo con Salud Humana. Tenemos allá unos crecimientos y, bueno, grandes obras que están también sucediendo allí. Actividades artísticas de entretenimiento y actividades de los hogares, un sector que viene muy dinámico ya por varios meses en el país y es algo que aprendimos a hacer en la pandemia, sobre todo el tema de las apuestas en líneas, pero todas las actividades artísticas y entretenimiento siguen estando bastante dinámicas y es algo importante de resaltar. Explotación de minas y canteras, recordemos que el año pasado también tuvimos un invierno muy fuerte y pues algunos problemas logísticos que pues también hacían que eso no fuera tan dinámico, es importante. Actividades financieras y de seguros, a pesar de las altas tasas de interés, pues estamos viendo que están muy dinámicas y son ambas, tanto las financieras como las de seguros. Y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca también es muy importante, pues notar que estamos viendo allí unos dinamismos en algunos cultivos como el maíz, por ejemplo, a pesar de la gran caída que hay en otros, como puede ser el café, y sobre todo la pesca tuvo un muy buen comportamiento. Y en lo negativo, pues sin duda alguna, la pregunta anterior que me hicieron, industria manufacturera, comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, que tuvieron estos comportamientos negativos. Directora, Rodrigo Torres de Valor Analytics tiene dos preguntas. La primera pregunta es, dentro de la administración pública, ¿es posible tener un detalle de qué crecimiento tienen sus componentes de administración, educación pública y privada, de salud pública y privada de forma independiente? Bien. Estoy buscándolas ya en un momento, a ver si... Aquí tenemos, bien. Entonces, tenemos que para las actividades de atención a la salud humana, y como les mencionaba hace un momento, pues tenemos un crecimiento para este segundo trimestre de 2023 de 17.7% en términos corrientes. Esto pues está motivado, como les decía, por varios ingresos que han venido mejorando en el sector, por el financiamiento también a otras obras como hospitales que pueden estar ahí teniendo pues unos temas bien importantes. Servicios de internación reportaron un incremento de 17.8%. Esto también está muy asociado a la apertura de nuevas unidades de atención para todos estos temas de salud y allí tenemos también algunos servicios ambulatorios que han crecido, reportan un crecimiento de 20.2%. Esto pues tiene también una mayor atención en pacientes en servicios asistenciales y de apoyo diagnóstico que también vienen creciendo para todos estos temas.
Y de los otros rubros, pues además del de salud humana, tenemos que administración pública y defensa también tuvo un crecimiento de 12.6%, con un índice de precios de 8.7%, una variación de 3.5%, y pues estos son unas dinámicas importantes que están sucediendo en distintas ramas del gobierno central, como el sector defensa, la Policía Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Registraduría Nacional, que también contribuyeron positivamente con distintas variaciones. Además, en educación de no mercado tuvimos un crecimiento de 12.9% en términos corrientes, con un índice de precios de 6.3% y una variación también de 6.3% en términos constantes. Y la educación de mercado varió 0.8%. Entonces, como ven, todas las subramas de este sector tuvieron unos crecimientos muy positivos, siendo los más importantes de nuevo aquellos que reflejan la salud. Directora, la siguiente pregunta de Rodrigo Torres es: en los datos de inversión fija y bruta se entiende que hubo una gran desacumulación de inventarios. ¿Nos puede dar un poco más de detalles sobre qué sectores tuvieron esa desacumulación o en qué se debe? Bien, ahí tuvimos sobre todo una desacumulación de inventarios en industrias en textiles, químicos, plásticos y también café. Directora, tenemos una pregunta de Juan David Jaramillo Castro por redes sociales. Le pregunta: ¿qué está detrás del crecimiento tan amplio de la rama de administración pública? ¿Te la respondió? Es justo pues lo que acabo de explicar. Son todas las subramas, salud, educación, el gobierno central también, pero sobre todo salud es lo que está empujando todas esas ramas. La siguiente pregunta es de Alba Isabel García Giraldo, también por redes sociales. Se le pregunta: ¿nos puede explicar cómo se hallan las contribuciones porcentuales a la variación total? Bien, esto es algo que hace parte de las metodologías. Recordemos que la metodología de la construcción del PIB del DANE sigue desde hace varias décadas todos los estándares internacionales. Todas estas metodologías las pueden descargar desde la página web del DANE y se calculan a partir de las participaciones del año inmediatamente anterior y las variaciones anuales. Solo para que pues haya mucho más claridad y mayor detalle, puede consultarlas todas en nuestros documentos metodológicos en la página web del dane.gov.co. Hay una pregunta de un compañero aquí de RCN que está presente y dice: ¿podemos hablar ya de una desaceleración económica? Bien, pues en realidad lo que podemos hablar es de que tenemos un crecimiento que está mucho más cercano al cero, sin duda alguna. Lo que estamos viendo es que veníamos de unos crecimientos bastante inusuales para la economía colombiana, que si comparamos frente al mismo periodo del año pasado son bastante altos, que podemos ver aquí, pues esto es algo que no sucedía típicamente en la economía colombiana. Este es efecto rebote de lo que sucedió en la pandemia y ya nos estamos comportando como también muchos analistas lo esperaban y lo pronosticaban, como lo mostramos, con unas tasas de crecimiento esperadas después de ese gran rebote que tuvimos durante la recuperación de la pandemia. Directora, por ahora no hay más preguntas. El Visionario Noticias.